Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 43. Tercer Nefi. Capítulo 27. A cuarto Nefi. Lección asignada del 21 al 27 de octubre de 2024. Titulado No podía haber un pueblo más dichoso. Las enseñanzas de Jesucristo son mucho más que una bella filosofía en la que podemos meditar. Tienen el propósito de inspirarnos a llegar a ser como Él. El libro de Cuarto Nefi nos muestra cuán completamente el Evangelio del Salvador puede cambiar a las personas. Tras el breve ministerio de Jesús, llegaron a su fin siglos de contención entre nefitas y lamanitas, dos naciones conocidas por sus disensiones y por su orgullo, llegaron a ser uno, hijos en Cristo, y comenzaron a tener en común todas las cosas. El amor de Dios moraba en el corazón del pueblo, y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Así es como las enseñanzas del Salvador cambiaron a los nefitas y a los lamanitas. ¿De qué modo le están cambiando a usted? Como subtítulo: La Iglesia de Jesucristo lleva su nombre. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, en el capítulo 27, los versículos del 1 al 12, que dicen lo siguiente. Y sucedió que mientras los discípulos de Jesús andaban viajando y predicando las cosas que habían oído y visto, y bautizando en el nombre de Jesús, sucedió que se hallaban congregados los discípulos y unidos en poderosa oración y ayuno. Y Jesús se les manifestó de nuevo, porque pedían al Padre en su nombre. Y vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: ¿Qué queréis que os dé? Y ellos le dijeron: Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo concernientes a este asunto. Y el Señor les dijo: de cierto os digo, ¿por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? ¿No han leído las Escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Y el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, éste se salvará en el postrer día. Por tanto, cualquier cosa que hagáis, la haréis en mi nombre. De modo que daréis mi nombre a la iglesia, y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. En verdad os digo que vosotros estáis edificados sobre mi evangelio. Por tanto, cualesquiera cosas que llaméis, las llamaréis en mi nombre. De modo que si pedís al Padre por la iglesia, si lo hacéis en mi nombre, el Padre os escuchará. Y si es que la iglesia está edificada sobre mi evangelio, entonces el Padre manifestará sus propias obras en ella. Pero si no está edificada sobre mi evangelio, y está fundada en los hechos de los hombres o en las obras del diablo, de cierto os digo que gozarán de su obra por un tiempo, y de aquí a poco viene el fin, y son cortados y echados en el fuego, de donde no se vuelve. Pues sus obras lo siguen, porque es por sus obras que son talados. Recordad, pues, las cosas que os he dicho. A medida que los discípulos del Salvador comenzaron a establecer su iglesia por toda la tierra, surgió una pregunta que para algunos podría parecer de menor importancia. ¿Cuál había de ser el nombre de la iglesia? Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de la respuesta que dio el Salvador en estos versículos acerca de la importancia de este nombre? Medite brevemente.
El Salvador reveló el nombre de su iglesia para la época actual en la sección 115 de Doctrina y Convenios. El versículo 4 dice lo siguiente: porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. A continuación, se le invita a meditar en cada una de las palabras que conforman el nombre establecido por Dios para su iglesia en estos postreros días. Medite a continuación. ¿De qué modo nos ayudan estas palabras a conocer quiénes somos, en qué creemos y cómo debemos actuar? Medite brevemente. También se recomienda estudiar el mensaje El nombre correcto de la Iglesia, por el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2018, el cual estudiaremos a continuación. Mis queridos hermanos y hermanas, en este hermoso día de reposo, nos regocijamos juntos por las muchas bendiciones recibidas del Señor. Agradecemos sus testimonios del Evangelio restaurado de Jesucristo, los sacrificios que han hecho para mantenerse en su senda del convenio o para volver a ella, y su servicio, el servicio consagrado que prestan en su iglesia. Hoy me siento obligado a analizar con ustedes un asunto de gran importancia. Hace unas semanas publiqué una declaración concerniente a la forma correcta de referirnos al nombre de la iglesia. Lo hice porque el Señor me indicó la importancia del nombre que Él ha decretado para su iglesia, a saber, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Como es de esperar, las reacciones a esa declaración y a la revisión hecha a la guía de estilo han sido diversas. Muchos miembros corrigieron de inmediato el nombre de la iglesia en sus blogs y páginas de las redes sociales. Otros se preguntaron por qué. Con todo lo que sucede en el mundo era necesario poner énfasis en algo tan intrascendente. Y algunos hasta dijeron que no podría hacerse, así que ¿para qué intentarlo siquiera? Permítanme explicar por qué nos interesa tanto este asunto. Pero primero quisiera declarar lo que este esfuerzo no implica. No es un cambio de nombre, no es un cambio de marca comercial, no es algo cosmético, no es un capricho y no es intrascendente. Sí, es una corrección. Es el mandamiento del Señor. José Smith no dio nombre a la iglesia que se restauró mediante él, ni tampoco lo hizo Mormón. Fue el Salvador mismo quien dijo: porque así se llamará a mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Aún antes, en el año 34 antes de Cristo, después de Cristo, nuestro Señor resucitado instruyó de modo similar a los miembros de su iglesia cuando los visitó en lo que hoy conocemos como las Américas. En aquel momento dijo: daréis mi nombre a la iglesia. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. Y si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia. Por lo tanto, el nombre de la iglesia no está sujeto a cambios.
Cuando el Salvador indica claramente cuál debe ser el nombre de su iglesia e incluso precede su declaración con las palabras "así se llamará mi iglesia", esa es su voluntad. Y si permitimos que se usen o que se adopten apodos o incluso los fomentamos nosotros mismos, Él se siente ofendido. ¿Qué implica un nombre, o en este caso, un apodo? Cuando se trata de los apodos de la iglesia, tales como la iglesia Sud, la iglesia mormona o la iglesia de los santos de los últimos días, la omisión más obvia es la ausencia del nombre del Salvador. Quitar el nombre del Señor de la iglesia del Señor es una gran victoria para Satanás. Cuando desechamos el nombre del Salvador, desdeñamos sutilmente todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, incluso su expiación. Consideren estas cosas desde su perspectiva. En la vida preterrenal, Él era Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Bajo la dirección de su Padre, fue el creador de este y de otros mundos. Decidió someterse a la voluntad de su Padre y hacer algo a favor de todos los hijos de Dios que nadie más podía hacer. Al condescender a venir a la tierra como el unigénito del Padre en la carne, fue brutalmente vituperado, escarnecido, escupido y azotado. En el jardín de Getsemaní, nuestro Salvador tomó sobre sí cada dolor, cada pecado y toda angustia y sufrimiento que experimentaremos alguna vez ustedes y yo y toda persona que haya vivido o vivirá. Bajo el peso de aquella carga atroz, sangró por cada poro. Todo ese sufrimiento se intensificó cuando lo crucificaron cruelmente en la cruz del Calvario. Mediante tales atroces experiencias y su subsiguiente resurrección, su expiación infinita, Él otorgó la inmortalidad a todos y nos rescató a cada uno de nosotros de los efectos del pecado con la condición de que nos arrepintamos. Tras la resurrección del Salvador y la muerte de sus apóstoles, el mundo se sumió en décadas de oscuridad. Luego, en el año 1820, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron al profeta José Smith para dar inicio a la restauración de la Iglesia del Señor. Después de todo lo que Él había soportado, después de todo lo que había hecho por el género humano, me doy cuenta con profundo remordimiento de que hemos transigido inconscientemente a que la iglesia restaurada del Señor se la llame por otros nombres, y por todos ellos suprimen el sagrado nombre de Jesucristo, cada uno de ellos. Cada domingo al tomar la Santa Cena dignamente renovamos la promesa sagrada que hacemos a nuestro Padre Celestial de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de su Hijo Jesucristo. Prometemos seguirlo, arrepentirnos, guardar sus mandamientos y recordarle siempre. Al omitir su nombre de su iglesia, estamos quitándolo inadvertidamente a Él como el punto central de nuestra vida. Tomar sobre nosotros el nombre del Salvador incluye declarar y testificar a otras personas, mediante nuestras acciones y nuestras palabras, que Jesús es el Cristo. Hemos temido tanto ofender a alguien que nos haya llamado mormones, que hemos sido negligentes en defender al Salvador mismo, en defenderlo mediante el nombre mismo por el cual se llama su iglesia. Si nosotros, como pueblo y como personas, hemos de tener acceso al poder de la expiación de Jesucristo, para que nos purifique y sane,
para que nos fortalezca y magnifique, y para que en última instancia nos exalte, debemos reconocerlo claramente a Él como la fuente de tal poder. Empezando por referirnos a su iglesia por el nombre que Él decretó. Para gran parte del mundo, la iglesia del Señor en la actualidad está camuflada como la iglesia mormona. Pero nosotros, como miembros de la iglesia del Señor, sabemos quién está a la cabeza de ella: Jesucristo mismo. Desafortunadamente, muchas de las personas que oigan el término mormón podrían pensar que adoramos a Mormón. No es así. Honramos y respetamos a aquel gran profeta de la antigua América, pero no somos discípulos de Mormón. Somos los discípulos del Señor. En los primeros días de la iglesia restaurada, términos tales como la iglesia mormona y los mormones se usaban a menudo como epítetos, como términos crueles e injuriosos, cuyo objeto era borrar la mano de Dios de la restauración de la iglesia de Jesucristo en estos últimos días. Hermanos y hermanas, hay muchos argumentos mundanos en contra de restaurar el nombre correcto de la iglesia. Debido al mundo digital en el que vivimos y con la optimización de los sistemas de búsqueda que nos ayudan a todos nosotros a hallar la información que necesitamos casi al instante, incluso información sobre la iglesia del Señor. Los críticos dicen que no es prudente realizar una corrección a estas alturas. Otras personas creen que, ya que se nos conoce tan extensamente como mormones y como la iglesia mormona, deberíamos dejarlo como está. Si se tratara de un debate sobre la marca comercial de alguna organización creada por el hombre, tales argumentos podrían ser tenidos en cuenta, pero en este asunto tan crucial, acudimos a aquel cuya iglesia esta es y reconocemos que los cambios de Jehová no son y que jamás serán los caminos de los hombres. Si somos pacientes y hacemos nuestra parte, el Señor nos guiará a lo largo de esta importante labor. Después de todo, sabemos que Él ayuda a quienes procuran hacer su voluntad, tal como ayudó a Nefi a realizar la labor de construir un barco para cruzar el mar. Queremos ser corteses y pacientes en nuestros esfuerzos por corregir estos errores. Los medios de comunicación responsables serán comprensivos en respuesta a nuestra petición. En una conferencia general anterior, el elder Benjamín de Hoyos habló de tal situación y dijo lo siguiente: hace algunos años, mientras servía en la Oficina de Asuntos Públicos de la Iglesia en México, a un compañero y a mí se nos invitó a participar en un programa de radio. Uno de los conductores del programa nos preguntó: ¿por qué tiene su iglesia un nombre tan largo? Mi compañero y yo sonreímos ante esa magnífica pregunta y procedimos a explicar que el nombre de la iglesia no había sido elegido por hombre alguno, sino que había sido dado por el Salvador mismo. A lo que el conductor del programa inmediata y respetuosamente agregó: entonces lo repetiremos con mucho gusto. Este reportaje nos brinda un modelo. Uno a uno, se requerirá de nuestro mejor esfuerzo en lo individual para corregir los errores que se han infiltrado a lo largo de los años. El resto del mundo puede o no seguir nuestro ejemplo y llamarnos por el nombre correcto. No obstante, no tenemos derecho a sentirnos frustrados cuando la mayoría del mundo llama a la iglesia y sus miembros por el nombre incorrecto si nosotros hacemos lo mismo. Nuestra guía de estilo resulta útil. Esta indica: como primera referencia se refiere al nombre completo de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando se necesite una segunda referencia abreviada, se insta a usar los términos la iglesia
o la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia restaurada de Jesucristo, también es preciso y apropiado. Si alguien preguntara, ¿usted es mormón?, podrían responder, si me pregunta si soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sí, lo soy. Lo soy, por cierto. Si alguien preguntase, ¿es usted santo de los últimos días?, podrían responder, sí, lo soy, creo en Jesucristo y soy miembro de su Iglesia restaurada. Mis queridos hermanos y hermanas, les prometo que si hacemos todo cuanto podamos por restaurar el nombre correcto de la Iglesia del Señor, aquel cuya Iglesia esta es, derramará su poder y sus bendiciones sobre la cabeza de los santos de los últimos días, de formas que jamás hemos visto. Tendremos el conocimiento y el poder de Dios para ayudarnos a llevar las bendiciones del Evangelio restaurado de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y para preparar el mundo para la segunda venida del Señor. Entonces, ¿qué implica un nombre? Cuando se trata del nombre de la Iglesia del Señor, la respuesta es, lo implica todo. Jesús nos mandó llamar a la Iglesia por su nombre, porque esta es su Iglesia, llena de su poder. Sé que Dios vive. Jesús es el Cristo. Él dirige su Iglesia hoy, en la actualidad. De ello lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda ver el video Jesucristo declara el nombre de su Iglesia y su doctrina. Un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: La Iglesia de Jesucristo está edificada sobre su Evangelio. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, en el capítulo 27, los versículos del 10 al 22, los cuales se leerán a continuación. Y si es que la Iglesia está edificada sobre mi Evangelio, entonces el Padre manifestará sus propias obras en ella. Pero si no está edificada sobre mi Evangelio, y está fundada en los hechos de los hombres o en las obras del diablo, de cierto os digo que gozarán de su obra por un tiempo, y de aquí a poco viene el fin, y son cortados y echados en el fuego, de donde no se vuelve. Pues sus obras lo siguen, porque es por sus obras que son talados. Recordad, pues, las cosas que os he dicho. He aquí os he dado mi Evangelio, y este es el Evangelio que os he dado, que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras, ya fueren buenas o malas. Y por esta razón he sido levantado. Por consiguiente, de acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo a todos los hombres, para que sean juzgados según sus obras. Y sucederá que cualquiera que se arrepienta y se bautice en mi nombre, será lleno. Y si persevera hasta el fin, he aquí, yo lo tendré sin culpa ante mi Padre el día en que me presente para juzgar al mundo. Y aquel que no persevera hasta el fin, este es el que también es cortado y echado en el fuego, de donde nunca más puede volver, por motivo de la justicia del Padre. Y esta es la palabra que Él ha dado a los hijos de los hombres. Y por esta razón Él cumple las palabras que ha dado, y no miente, sino que cumple todas sus palabras. Y nada impuro puede entrar en su reino. Por tanto, nada entra en su reposo sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados, y su fidelidad hasta el fin.
Y este es el mandamiento: arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. En verdad os digo, que este es mi evangelio, y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia, pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis, porque aquello que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros. De modo que si hacéis estas cosas, benditos sois, porque seréis enaltecidos en el postrer día. Después de explicar el Salvador que su iglesia debe estar edificada sobre su evangelio, el Salvador describió lo que es su evangelio. ¿Cómo resumiría usted lo que él dijo en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite, con base en esa definición, ¿qué significa para la iglesia y para usted el estar edificados sobre su evangelio? Medite nuevamente. Como subtítulo, ¿qué es lo que deseáis? Esto es correspondiente a Tercer Nefi, en el capítulo 28, los versículos del 1 al 11. Si el Salvador le preguntara a usted, como lo hizo a sus discípulos, ¿qué es lo que deseáis de mí?, ¿qué respondería? Piense en ello mientras lee los versículos que se leerán en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 28, los versículos del 1 al 11, que dicen lo siguiente. Y sucedió que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, habló a sus discípulos uno por uno, diciéndoles: ¿Qué es lo que deseáis de mí después que haya ido al Padre? Y contestaron todos, salvo 3, diciendo: Deseamos que después que hayamos vivido hasta la edad del hombre, que nuestro ministerio al cual nos has llamado se termine, a fin de que vengamos presto a ti en tu reino. Y él les dijo: Benditos sois porque deseasteis esto de mí. Por tanto, después que hayáis llegado a los 72 años de edad, vendréis a mí en mi reino, y conmigo hallaréis reposo. Y cuando les hubo hablado, se volvió hacia los 3 y les dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros cuando haya ido al Padre? Y se contristó el corazón de ellos, porque no se atrevían a decirle lo que deseaban. Y él les dijo: He aquí, conozco vuestros pensamientos, y habéis deseado lo que de mí deseó Juan, mi amado, quien me acompañó en mi ministerio antes que yo fuese levantado por los judíos. Por tanto, más benditos sois vosotros, porque nunca probaréis la muerte, sino que viviréis para ver todos los hechos del Padre para con los hijos de los hombres, aun hasta que se cumplan todas las cosas según la voluntad del Padre, cuando yo venga en mi gloria con los poderes del cielo. Y nunca padeceréis los dolores de la muerte, sino que cuando yo venga en mi gloria, seréis cambiados de la mortalidad a la inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos, y entonces seréis bendecidos en el reino de mi Padre. Y además, no sentiréis dolor mientras viváis en la carne, ni pesar, sino por los pecados del mundo. Y haré todo esto por motivo de lo que habéis deseado de mí, porque habéis deseado traer a mí las almas de los hombres mientras exista el mundo. Y por esta causa tendréis plenitud de gozo, y os sentaréis en el reino de mi Padre. Sí, vuestro gozo será completo, así como el Padre me ha dado plenitud de gozo, y seréis tal como yo soy, y yo soy tal como el Padre, y el Padre y yo somos uno. Y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí,
y el Padre da el Espíritu Santo a los hijos de los hombres por mi causa. Ahora medite. De la respuesta de los discípulos a esa pregunta de ¿qué es lo que deseáis de mí?, ¿qué aprende usted sobre los deseos que ellos albergaban en su corazón? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera cambian los deseos de usted conforme vive más el Evangelio de Jesucristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Los himnos expresan deseos sinceros. Considere buscar algún himno que refleje sus deseos. Por ejemplo, el himno Más santidad dame es un buen ejemplo de ello. Para ello se recomienda escuchar el himno Más santidad dame, el himno número 71 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: El Libro de Mormón es una señal de que se está cumpliendo la obra de Dios en los últimos días. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, los capítulos 29 y 30. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 29. Y ahora bien, he aquí os digo que cuando el Señor, en su sabiduría, juzgue prudente que lleguen estas cosas a los gentiles, según su palabra, entonces sabréis que ya empieza a cumplirse el convenio que el Padre ha hecho con los hijos de Israel, concerniente a su restauración a las tierras de su herencia. Y podréis saber que las palabras del Señor que han declarado los santos profetas se cumplirán todas, y no tendréis que decir que el Señor demora su venida a los hijos de Israel. Y no tenéis por qué imaginaros en vuestros corazones que son en vano las palabras que se han hablado, pues he aquí, el Señor se acordará del convenio que ha hecho con su pueblo de la casa de Israel. Y cuando veáis que estas palabras aparecen entre vosotros, no desdeñéis ya más los hechos del Señor, porque la espada de su justicia se halla en su diestra, y he aquí, si en aquel día despreciáis sus obras, Él hará que pronto os alcance. Ay de aquel que desdeñe los hechos del Señor, sí, ay de aquel que niegue al Cristo y sus obras. Sí, ay de aquel que niegue las revelaciones del Señor, y del que diga que el Señor ya no obra por revelación, ni por profecía, ni por dones, ni por lenguas, ni por sanidades, ni por el poder del Espíritu Santo. Sí, y hay de aquel que en ese día diga, para obtener lucro, que Jesucristo no puede hacer ningún milagro, porque el que diga esto vendrá a ser como el hijo de perdición, para quien no hubo misericordia según la palabra de Cristo. Sí, y ya no tenéis que escarnecer ni desdeñar a los judíos, ni hacer burla de ellos, ni de ninguno del resto de la casa de Israel, porque he aquí, el Señor se acuerda de su convenio con ellos, y hará con ellos según lo que ha jurado. Por tanto, no vayáis a suponer que podéis volver la mano derecha del Señor a la izquierda, para que no ejecute su juicio para el cumplimiento del convenio que ha hecho a la casa de Israel. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 30. Oíd, oh gentiles, y escuchad las palabras de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, las cuales Él me ha mandado que hable concerniente a vosotros. Pues he aquí, Él me manda a escribir diciendo: Tornaos todos vosotros gentiles de vuestros caminos de maldad, y arrepentíos de vuestras obras malas, de vuestras mentiras y engaños, y de vuestras fornicaciones y de vuestras abominaciones secretas, y vuestras idolatrías y vuestros asesinatos, y vuestras supercherías sacerdotales,
y vuestras envidias y vuestras contiendas, y de todas vuestras iniquidades y abominaciones. Y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que recibáis la remisión de vuestros pecados, y seáis llenos del Espíritu Santo, para que seáis contados entre los de mi pueblo, que son de la casa de Israel. A continuación se releerá en Tercer Nefi, en el capítulo 29, los versículos del 1 al 3, para dar énfasis al siguiente apartado, los cuales dicen lo siguiente. Y ahora bien, he aquí, os digo que cuando el Señor en su sabiduría juzgue prudente que lleguen estas cosas a los gentiles, según su palabra, entonces sabréis que ya empieza a cumplirse el convenio que el Padre ha hecho con los hijos de Israel, concerniente a su restauración a las tierras de su herencia. Y podréis saber que las palabras del Señor, que han declarado los santos profetas, se cumplirán todas. Y no tendréis que decir que el Señor demora su venida a los hijos de Israel. Y no tenéis por qué imaginaros en vuestros corazones que son en vano las palabras que se han hablado, pues he aquí, el Señor se acordará del convenio que ha hecho con su pueblo, de la casa de Israel. Piensa en las señales que le avisan que algo sucederá. Por ejemplo, ¿cómo sabes que está por llover o que la estación está cambiando? Bueno, de acuerdo con los versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura, ¿cómo sabría usted que la obra de Dios de recoger a su pueblo ya empieza a cumplirse? Medite brevemente. A continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 21, los versículos del 1 al 7, que dicen lo siguiente. Y de cierto os digo, os doy una señal para que sepáis la época en que estarán a punto de acontecer estas cosas, que recogeré a mi pueblo de su larga dispersión, oh casa de Israel, y estableceré otra vez entre ellos mi Sión. Y he aquí, esto es lo que os daré por señal, porque en verdad os digo que cuando se den a conocer a los gentiles estas cosas que os declaro, y que más adelante os declararé de mí mismo, y por el poder del Espíritu Santo, que os será dado por el Padre, a fin de que ellos sepan acerca de este pueblo, que es un resto de la casa de Jacob, y concerniente a este pueblo mío que será esparcido por ellos. En verdad os digo, que cuando el Padre les haga saber estas cosas, y del Padre procedan de ellos a vosotros, porque es según la sabiduría del Padre, que sean establecidos en esta tierra, e instituidos como pueblo libre, por el poder del Padre, para que estas cosas procedan de ellos a un resto de vuestra posteridad, a fin de que se cumpla el convenio del Padre, el cual ha hecho con su pueblo, oh casa de Israel. Por tanto, cuando estas obras, y las obras que desde ahora en adelante se hagan entre vosotros, procedan de los gentiles a vuestra posteridad, que degenerará en la incredulidad por causa de la maldad, porque así conviene al Padre que proceda de los gentiles, para que muestre su poder a los gentiles, a fin de que éstos, si no endurecen sus corazones, se arrepientan y vengan a mí, y sean bautizados en mi nombre, y conozcan los verdaderos puntos de mi doctrina, para que sean contados entre los de mi pueblo, oh casa de Israel. Y cuando sucedan estas cosas, de modo que vuestra posteridad empiece a conocerlas, entonces les será por señal, para que sepan que la obra del Padre ha empezado ya, para dar cumplimiento al convenio que ha hecho al pueblo que es de la casa de Israel. Otra forma de saber que se está cumpliendo la obra de Dios en los últimos días es observar las cosas que la gente negaría en nuestros días declaradas en el libro de Mormón. Para ello, a continuación se releerá en Tercer Nefi, en el capítulo 29, los versículos del 4 al 9, que dicen lo siguiente. Y cuando veáis que estas palabras aparecen entre vosotros,
no desdeñéis ya más los hechos del Señor, porque la espada de su justicia se halla en su diestra, y he aquí, si en aquel día despreciáis sus obras, Él hará que pronto os alcance. Ay de aquel que desdeñe los hechos del Señor, sí, ay de aquel que niegue al Cristo y sus obras. Sí, ay de aquel que niegue las revelaciones del Señor, y del que diga que el Señor ya no obra por revelación, ni por profecía, ni por dones, ni por lenguas, ni por sanidades, ni por el poder del Espíritu Santo. Sí, y hay de aquel que en ese día diga, para obtener lucro, que Jesucristo no puede hacer ningún milagro, porque el que diga esto vendrá a ser como el hijo de perdición, para quien no hubo misericordia según la palabra de Cristo. Sí, y ya no tenéis que escarnecer ni desdeñar a los judíos, ni hacer burla de ellos, ni de ninguno del resto de la casa de Israel, porque he aquí, el Señor se acuerda de su convenio con ellos, y hará con ellos según lo que ha jurado. Por tanto, no vayáis a suponer que podéis volver la mano derecha del Señor a la izquierda, para que no ejecute su juicio para el cumplimiento del convenio que ha hecho a la casa de Israel. Medite a continuación. ¿De qué modo el Libro de Mormón fortalece su fe de que se está cumpliendo la obra de Dios de los últimos días? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Seguir las enseñanzas de Jesucristo conduce a la unidad y la felicidad. Esto es correspondiente a Cuarto Nefi, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 18. Imagine cómo habría sido vivir en los años que siguieron a la visita del Salvador. Al estudiar los versículos que se leerán en este bloque de lectura, considere anotar las bendiciones que recibieron las personas. También usted podría marcar u observar las decisiones que tomaron que las condujeron a esa vida bendecida. A continuación se leerá en Cuarto Nefi, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 18, que dicen lo siguiente. Y aconteció que pasó el año 34, y también el 35, y he aquí los discípulos de Jesús habían establecido una iglesia de Cristo en todas las tierras circunvecinas. Y cuantos iban a ellos y se arrepentían verdaderamente de sus pecados, eran bautizados en el nombre de Jesús, y también recibían el Espíritu Santo. Y ocurrió que en el año 36 se convirtió al Señor toda la gente sobre toda la faz de la tierra, tanto nefitas como lamanitas, y no había contenciones ni disputas entre ellos, y obraban rectamente unos con otros, y tenían en común todas las cosas. Por tanto, no había ricos ni pobres, esclavos ni libres, sino que todos fueron hechos libres y participantes del don celestial. Y sucedió que pasó el año 37 también, y continuó la paz en la tierra, y los discípulos de Jesús efectuaban grandes y maravillosas obras, de tal manera que sanaban a los enfermos, y resucitaban a los muertos, y hacían que los cojos anduvieran, y que los ciegos recibieran su vista, y que los sordos oyeran, y obraban toda clase de milagros entre los hijos de los hombres, y no obraban milagros salvo que fuera en el nombre de Jesús. Y así pasó el año 38, y también los años 39 y 41 y 42. Sí, hasta el año 49, y también el 51 y el 52. Sí, hasta que hubieron pasado 59 años. Y el Señor los prosperó en gran manera sobre la tierra. Sí, al grado de que nuevamente edificaron ciudades donde se habían incendiado las otras. Sí, y aún la gran ciudad de Saraem la hicieron reconstruir. Pero hubo muchas ciudades que se habían hundido, y las aguas habían aparecido en su lugar. Por tanto, estas ciudades no pudieron ser reedificadas. Y he aquí, aconteció que el pueblo de Nefi se hizo fuerte,
y se multiplicó con gran rapidez, y llegó a ser un pueblo hermoso y deleitable en extremo. Y se casaban y se daban en matrimonio, y fueron bendecidos de acuerdo con la multitud de las promesas que el Señor les había hecho. Y ya no se guiaban por las prácticas y ordenanzas de la ley de Moisés, sino que se guiaban por los mandamientos que habían recibido de su Señor y su Dios, perseverando en el ayuno y en la oración, y reuniéndose a menudo, tanto para orar como para escuchar la palabra del Señor. Y sucedió que no hubo contención entre todos los habitantes sobre toda la tierra, mas los discípulos de Jesús obraban grandes milagros. Y ocurrió que pasó el año 71, y también el año 72, sí, y por último hasta que hubo pasado el año 79, sí, y aún 100 años habían pasado. Y los discípulos que Jesús había seleccionado se habían ido todos al paraíso de Dios, con excepción de los 3 que habían de permanecer, y fueron ordenados otros discípulos en lugar de ellos. Y también muchos de los de aquella generación habían muerto ya. Y ocurrió que no había contenciones en la tierra, a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. No había ladrones, ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. Y cuán bendecidos fueron, porque el Señor los bendijo en todas sus obras. Sí, fueron bendecidos y prosperaron hasta que hubieron transcurrido 110 años, y la primera generación después de Cristo había muerto ya, y no había contención en toda la tierra. Después de haber leído y observado en este bloque de lectura cómo fueron conducidos a esa vida tan bendecida, sería bueno estudiar qué enseñanzas les dio Jesucristo para haber tomado o inspirado sus decisiones rectas. Para ello, a continuación se leerá una serie de versículos con el propósito de que usted pueda encontrar esas enseñanzas que les dio Jesús en preparación para tener esa vida bendecida. A continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 11, los versículos del 28 al 30, que dicen lo siguiente: Y de acuerdo con lo que os he mandado, así bautizaréis, y no habrá disputas entre vosotros, como hasta ahora ha habido, ni habrá disputas entre vosotros concernientes a los puntos de mi doctrina, como hasta aquí las ha habido. Porque en verdad os digo, que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres, el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. Ahora leeremos en Tercer Nefi, en el capítulo 12, los versículos del 8 al 9, del 21 al 24 y del 40 al 44, que dicen lo siguiente: Y aconteció que cuando Jesús hubo hablado estas palabras a Nefi y a los que habían sido llamados, y llegaba a 12 el número de los que habían sido llamados, y recibieron el poder y la autoridad para bautizar, he aquí, él extendió la mano hacia la multitud y les proclamó diciendo: Bienaventurados sois, si prestáis atención a las palabras de estos 12 que yo he escogido de entre vosotros, para ejercer su ministerio en bien de vosotros, y ser vuestros siervos. Y a ellos les he dado poder para que os bauticen en el agua, y después que seáis bautizados en el agua, he aquí, os bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Por tanto, bienaventurados sois si creéis en mí, y sois bautizados, después que me habéis visto, y sabéis que yo soy.
Y también, más bienaventurados son aquellos que crean en vuestras palabras, por razón de que testificaréis que me habéis visto y que sabéis que yo soy. Sí, bienaventurados son los que crean en vuestras palabras y desciendan a lo profundo de la humildad y sean bautizados, porque serán visitados con fuego y con el Espíritu Santo, y recibirán una remisión de sus pecados. Sí, bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y además, bienaventurados son todos los que lloran, porque ellos serán consolados. Y bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. Y bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados son todos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados son todos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados son todos los que son perseguidos por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa los hombres os vituperen y os persigan, y falsamente digan toda clase de mal contra vosotros, porque tendréis gran gozo, y os alegraréis en extremo, pues grande será vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De cierto os digo, que os doy a vosotros ser la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? De allí en adelante la sal no servirá para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En verdad os digo, que os doy a vosotros ser la luz de este pueblo. Una ciudad que se asienta sobre una colina no se puede ocultar. He aquí, ¿encienden los hombres una vela y la ponen debajo de un almud? No, sino en un candelero, y da luz a todos los que están en la casa. Por lo tanto, así alumbre vuestra luz delante de este pueblo, de modo que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley ni los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que ni una jota ni una tilde ha pasado de la ley, sino en mí toda se ha cumplido. Y he aquí, os he dado la ley y los mandamientos de mi Padre para que creáis en mí, que os arrepintáis de vuestros pecados y vengáis a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. He aquí, tenéis los mandamientos ante vosotros y la ley se ha cumplido. Por tanto, venid a mí y sed salvos, porque en verdad os digo que a menos que guardéis mis mandamientos que ahora os he dado, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que ha sido dicho por los de tiempos antiguos, y también lo tenéis escrito ante vosotros: no matarás, y cualquiera que matare estará expuesto al juicio de Dios. Pero yo os digo que quien se enoje con su hermano corre peligro de su juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca quedará expuesto al concilio, y el que le diga insensato estará en peligro del fuego del infierno. Por tanto, si vienes a mí o deseas venir a mí, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve luego a tu hermano y reconcíliate primero con él, y luego ven a mí, con íntegro propósito de corazón, y yo te recibiré. Reconcíliate cuanto antes con tu adversario, mientras te encuentres en el camino con él. No sea que en cualquier momento te prenda y seas echado en la cárcel. En verdad te digo, que de ningún modo saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cenine. Y mientras te halles en la prisión, ¿podrás pagar aún siquiera un cenine? De cierto te digo que no. He aquí, fue escrito por los antiguos que no cometerás adulterio. Mas yo os digo que quien mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio en su corazón. He aquí, os doy el mandamiento de que no permitáis que ninguna de estas cosas entre en vuestro corazón,
Porque mejor es que os privéis de estas cosas, tomando así vuestra cruz, que ser arrojados en el infierno. Ha sido escrito que quien repudiare a su esposa le dé carta de divorcio. En verdad os digo, que el que repudia a su esposa, salvo por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio, y cualquiera que se case con la divorciada comete adulterio. Y además está escrito: no te perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Mas en verdad os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni tampoco jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer negro o blanco un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que sea más que esto es malo. Y he aquí está escrito: ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo que no debéis resistir al mal, antes bien, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si alguien te demanda ante la ley y te quita la túnica, déjale también la capa. Y quien te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera de ti tomar prestado, no se lo rehuses. Y he aquí, está escrito también que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas he aquí, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, pues Él hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos. Por tanto, estas cosas que existían en la antigüedad, que se hallaban bajo la ley, se han cumplido todas en mí. Las cosas antiguas han pasado, y todas las cosas se han vuelto nuevas. Por tanto, quisiera que fueseis perfectos así como yo, o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora leeremos en Tercer Nefi, en el capítulo 13, los versículos del 19 al 21 y del 28 al 33, que dicen lo siguiente. No os acumuléis tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el moho corrompen, y los ladrones minan y roban, sino acumulaos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el moho corrompen, y donde los ladrones no minan ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Y sin embargo os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Por tanto, si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, así os vestirá Él, si vosotros no sois de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos hemos de vestir? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora leeremos en Tercer Nefi, en el capítulo 14, el versículo 12, donde se menciona: Así que cuantas cosas queréis que los hombres os hagan a vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora leeremos en Tercer Nefi, en el capítulo 18, los versículos del 22 al 25, que dicen lo siguiente. Y he aquí, os reuniréis con frecuencia, y a nadie le prohibiréis estar con vosotros cuando os reunáis, sino permitidles que se alleguen a vosotros y no los vedéis, sino que oraréis por ellos, y no los echaréis fuera. Y si sucede que vienen a vosotros a menudo,
rogaréis al Padre por ellos en mi nombre. Alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí yo soy la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer. He aquí, habéis visto que he orado al Padre, y todos vosotros habéis sido testigos. Y habéis visto que he mandado que ninguno de vosotros se alejara, sino más bien, he mandado que vinieseis a mí, a fin de que palpaseis y vieseis. Así haréis vosotros al mundo, y el que quebranta este mandamiento, se deja llevar a la tentación. Ahora medite. ¿Qué es lo que puede hacer usted para ayudar a su familia, su barrio o su comunidad a vivir con mayor unidad y felicidad? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para ayudar a que se superen las divisiones y en verdad llegar a ser uno con otros hijos de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué enseñanzas de Jesucristo le ayudan a usted a cumplir esta meta? Medite brevemente. Lamentablemente, la sociedad de Sión que se describe en Cuarto Nefi, con el tiempo cayó en la iniquidad. Al leer los versículos que se leerán a continuación, observe cuáles fueron las actitudes y las conductas que dieron fin a su felicidad y unidad. A continuación se leerá en Cuarto Nefi, en el capítulo 1, los versículos del 19 al 49, que dicen lo siguiente. Y sucedió que Nefi, el que llevaba estos últimos anales, murió, y llevaba la historia sobre las planchas de Nefi, y su hijo Amós la continuó en su lugar, y también lo hizo sobre las planchas de Nefi, y la llevó 84 años, y todavía continuaba la paz en el país, con excepción de una pequeña parte del pueblo que se había rebelado contra la iglesia, y tomado sobre sí el nombre de lamanitas. Así que otra vez empezó a haber lamanitas en la tierra. Y aconteció que Amós también murió, y fue a los 194 años de la venida de Cristo, y su hijo Amós llevó la historia en su lugar, y también la escribió sobre las planchas de Nefi, y también está escrita en el libro de Nefi, que es este libro. Y sucedió que habían transcurrido 200 años, y todos los de la segunda generación habían muerto, con excepción de unos pocos. Y yo, Mormón, quiero que sepáis que el pueblo se había multiplicado de tal manera que se hallaba esparcido por toda la faz de la tierra, y que habían llegado a ser sumamente ricos, por razón de su prosperidad en Cristo. Y ahora bien, en este año, el 201, empezó a haber entre ellos algunos que se ensalzaron en el orgullo, tal como el lucir ropas costosas, y toda clase de perlas finas, y de las cosas lujosas del mundo. Y de ahí en adelante ya no tuvieron sus bienes y posesiones en común entre ellos, y empezaron a dividirse en clases, y empezaron a establecer iglesias para sí con objeto de lucrar, y comenzaron a negar la verdadera iglesia de Cristo. Y sucedió que cuando hubieron transcurrido 210 años, ya había en la tierra un gran número de iglesias. Sí, había muchas iglesias que profesaban conocer al Cristo, y sin embargo, negaban la mayor parte de su evangelio, de tal modo que toleraban toda clase de iniquidades, y administraban lo que era sagrado a quienes les estaba prohibido, por motivo de no ser dignos. Y esta iglesia se multiplicó en gran manera por causa de la iniquidad, y por el poder de Satanás que se apoderó de sus corazones. Y además había otra iglesia que negaba al Cristo, y éstos perseguían a los de la verdadera iglesia de Cristo por su humildad y creencia en Cristo, y los despreciaban por causa de los muchos milagros que se efectuaban entre ellos.
Por tanto, ejercían poder y autoridad sobre los discípulos de Jesús que permanecieron con ellos, y los echaban en prisiones, pero por el poder de la palabra de Dios que estaba en ellos, las prisiones se partían en dos, y salían ellos haciendo grandes milagros entre el pueblo. No obstante, y a pesar de todos estos milagros, el pueblo endureció su corazón e intentó matarlos, así como los judíos de Jerusalén procuraron matar a Jesús, según la palabra de él. Y los arrojaban en hornos encendidos, y salían sin recibir ningún daño. Y también los echaban en fosos de animales feroces, y jugaban con las fieras como un niño con un cordero, y salían de entre ellos sin recibir daño alguno. No obstante, los del pueblo endurecieron su corazón, porque los guiaron muchos sacerdotes y profetas falsos a establecer muchas iglesias, y a cometer toda clase de iniquidades, y herían al pueblo de Jesús. Pero el pueblo de Jesús no les devolvía el mal, y así degeneraron en la incredulidad e iniquidad de año en año, hasta que hubieron pasado 230 años. Y sucedió que en este año, sí, en el año 231, hubo una gran división entre el pueblo. Y aconteció que en este año se levantó un grupo que fue llamado Nefitas, y eran verdaderos creyentes en Cristo. Y entre estos se encontraban aquellos que los lamanitas llamaban jacobitas, y josefitas, y soramitas. Por tanto, los verdaderos creyentes en Cristo, y los verdaderos adoradores de Cristo, entre los cuales se hallaban los 3 discípulos de Jesús que habían de quedar, eran llamados nefitas, y jacobitas, y josefitas, y soramitas. Y aconteció que aquellos que rechazaban el Evangelio eran llamados lamanitas, lemuelitas e ismaelitas, y estos no degeneraron en la incredulidad, sino que intencionalmente se rebelaron contra el Evangelio de Cristo, y enseñaron a sus hijos a no creer, así como sus padres degeneraron desde el principio. Y fue por motivo de la iniquidad y abominación de sus padres, así como fue en el principio. Y les enseñaron a odiar a los hijos de Dios, tal como se había enseñado a los lamanitas a aborrecer a los hijos de Nefi desde el principio. Y ocurrió que habían transcurrido 244 años, y así se hallaban los asuntos del pueblo. Y la parte más inicua del pueblo se hizo fuerte, y llegó a ser mucho más numerosa que los del pueblo de Dios. Y continuaron estableciendo iglesias para sí, y adornándolas con todo género de objetos preciosos. Y así transcurrieron 250 años, y también 260 años. Y sucedió que la parte inicua del pueblo empezó otra vez a reconstruir los juramentos y las combinaciones secretas de Gadiantón, y también los del pueblo que eran llamados el pueblo de Nefi, empezaron a tener orgullo en su corazón, a causa de sus inmensas riquezas, y se envanecieron igual que sus hermanos, los lamanitas. Y desde entonces empezaron a afligirse los discípulos por los pecados del mundo. Y ocurrió que cuando hubieron pasado 300 años, tanto el pueblo de los nefitas como el de los lamanitas se habían vuelto sumamente inicuos, los unos iguales que los otros. Y aconteció que los ladrones de Gadiantón se extendieron por toda la superficie de la tierra, y no había quien fuese justo, salvo los discípulos de Jesús. Y acumulaban y guardaban oro y plata en abundancia, y traficaban en mercaderías de toda clase. Y sucedió que cuando hubieron transcurrido 305 años, y el pueblo seguía todavía en su iniquidad, murió Amós, y su hermano Amarón llevó los anales en su lugar. Y aconteció que cuando hubieron pasado 320 años, Amarón, siendo constreñido por el Espíritu Santo, ocultó los anales que eran sagrados. Sí, todos los anales sagrados que se habían transmitido de generación en generación, los cuales eran sagrados, aún hasta el año 320, desde la venida de Cristo. Y los ocultó para los fines del Señor, con objeto de que volvieran otra vez al resto de la casa de Jacob,
según las profecías y las promesas del Señor. Y así concluyen los anales de Amarón. Ahora medite. Después de haber visto qué actitudes y conductas condujeron al fin del estado de felicidad y unidad del pueblo del Señor, medite. ¿Qué puede hacer usted para eliminar esas actitudes y conductas en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Moisés, en el capítulo 7, el versículo 18, donde se menciona: Y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. También se recomienda estudiar el mensaje Sociedades Sostenibles, por el elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2020, el cual estudiaremos a continuación. En 2015, en las Naciones Unidas, se adoptó lo que se llamó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se describió como un plan de acción compartido por la paz y la prosperidad para las personas y el planeta, ahora y en el futuro. La Agenda para el Desarrollo Sostenible comprende 17 objetivos que se han de lograr para el año 2030, tales como fin de la pobreza, fin del hambre, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento y trabajo decente. El concepto del desarrollo sostenible es interesante e importante. Sin embargo, es aún más urgente el tema más amplio de las sociedades sostenibles. ¿Cuáles son los fundamentos que sostienen a una sociedad floreciente? Una que promueve la felicidad, el progreso, la paz y el bienestar entre sus miembros. En las Escrituras tenemos registros de por lo menos 2 de esas sociedades prósperas. ¿Qué podemos aprender de ellas? En la antigüedad, el gran patriarca y profeta Enoc predicó la rectitud y edificó una ciudad que se llamó la ciudad de santidad, a saber, Sión. Quedó registrado que el Señor llamó Sión a su pueblo porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud y no había pobres entre ellos. Y el Señor bendijo la tierra, y los de su pueblo fueron bendecidos sobre las montañas y en los lugares altos y prosperaron. En el hemisferio occidental, unos pueblos del primero y segundo siglo, conocidos como nefitas y lamanitas, proporcionan otro ejemplo notable de una sociedad floreciente. Después del extraordinario ministerio que el Salvador resucitado efectuó entre ellos, se guiaban por los mandamientos que habían recibido de su Señor y su Dios, perseverando en el ayuno y en la oración, y reuniéndose a menudo, tanto para orar como para escuchar la palabra del Señor. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. A las sociedades de estos 2 ejemplos las sostuvieron las bendiciones del cielo, que resultaron de su devoción ejemplar a los 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos fueron obedientes a Dios en sus vidas personales y procuraron el bienestar físico y espiritual de los demás. En las palabras de Doctrina y Convenios, estas eran sociedades que buscaban cada cual el bienestar de su prójimo, y hacían todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Desafortunadamente, la sociedad ideal que se describe en Cuarto Nefi, en el Libro de Mormón, no perduró más allá de 2 siglos. La sostenibilidad no está garantizada. Una sociedad próspera puede fracasar con el tiempo si abandona las virtudes cardinales que sustentan su paz y prosperidad. En este caso, al ceder a las tentaciones del diablo, los del pueblo empezaron a dividirse en clases y empezaron a establecer iglesias para sí, con objeto de lucrar,
y comenzaron a negar la verdadera iglesia de Cristo. Y ocurrió que cuando hubieron pasado 300 años, tanto el pueblo de los nefitas como el de los lamanitas se habían vuelto sumamente inicuos, los unos iguales que los otros. Al final de otro siglo, millones habían muerto en violentas guerras internas y su nación, que fue una vez armoniosa, se había reducido a tribus beligerantes. Al reflexionar sobre este y otros ejemplos de sociedades que fueron florecientes, pero que posteriormente colapsaron, creo que se podría decir con propiedad que cuando las personas se alejan de Dios y del sentido de responsabilidad ante Él, y comienzan a confiar en el brazo de la carne, el desastre está al acecho. Confiar en el brazo de la carne es dar la máxima prioridad a las riquezas, al poder y a la alabanza del mundo. Las instituciones de la familia y la religión han sido cruciales para dotar tanto a los individuos como a las comunidades de las virtudes que sustentan a una sociedad duradera. Esas virtudes, arraigadas en los principios del Evangelio, abarcan la integridad, la responsabilidad y el rendir cuentas, la compasión, el matrimonio y la fidelidad, el respeto por los demás y por la propiedad de los demás, el servicio y la necesidad y dignidad del trabajo, entre otras. Gerard Becker, editor independiente, escribió a principios de este año una columna en Wall Street Journal en honor a su padre, Frederick Becker, por motivo del 100º cumpleaños de este. Becker especuló sobre las razones de la longevidad de su padre, pero luego agregó estos pensamientos. Si bien es posible que todos queramos saber el secreto de una vida larga, a menudo creo que sería mejor dedicar más tiempo a descubrir qué hace que una vida sea buena, sea cual sea el periodo que se nos conceda. Tengo la certeza de que en esto conozco el secreto de mi padre. Él es de una época en que la vida se definía principalmente por el deber, no por los derechos a subsidios, por las responsabilidades sociales, no por los privilegios personales. El principio fundamental que lo ha motivado a lo largo de estos 100 años ha sido el sentido de obligación hacia la familia, hacia Dios y hacia la patria. En una era dominada por los residuos de familias desintegradas, mi padre fue un devoto esposo durante 46 años y un dedicado padre de 6 hijos. Nunca fue más atento y esencial que cuando mis padres sufrieron la inconcebible tragedia de perder a un hijo. Y en una época en que la religión es cada vez más una curiosidad, mi padre ha vivido como un verdadero católico fiel, con una fe inquebrantable en las promesas de Cristo. De hecho, a veces pienso que ha vivido tanto porque está mejor preparado para morir que cualquier persona que yo haya conocido. He sido un hombre afortunado, bendecido por una buena educación, con mi propia familia maravillosa y algo de éxito del mundo que no me merecía. Pero por muy orgulloso y agradecido que me sienta a este éxito, lo eclipsan el orgullo y la gratitud que siento por el hombre que, sin alboroto ni drama, sin la expectativa de recompensa o incluso de reconocimiento, ha seguido por una centuria hasta ahora con los simples deberes, las obligaciones y en definitiva el gozo de vivir una vida virtuosa. La percepción de la importancia de la religión y la fe religiosa ha disminuido en muchas naciones en los últimos años. Un número cada vez mayor de personas considera que la fe y la lealtad a Dios no son necesarias para la rectitud moral, ni en las personas ni en las sociedades del mundo actual. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que aquellos que no profesan ninguna creencia religiosa pueden ser, y a menudo lo son, personas buenas y morales. Sin embargo, no estaríamos de acuerdo en pensar que eso suceda sin la influencia divina. Me refiero a la luz de Cristo. El Salvador declaró: «Yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo». Ya sean conscientes de ello o no, todo hombre, mujer y niño, de toda creencia, lugar y tiempo, lleva en su interior la luz de Cristo,
y por lo tanto posee el sentido del bien y del mal que a menudo llamamos conciencia. Sin embargo, cuando la secularización separa la virtud personal y cívica del sentido de responsabilidad ante Dios, corta la planta de su raíz. La confianza en la cultura y la tradición por sí sola no será suficiente para sostener la virtud en una sociedad. Cuando una persona no tiene un Dios más alto que ella misma y no busca mayor bien que satisfacer sus propios apetitos y preferencias, los efectos se manifestarán a su debido tiempo. Por ejemplo, una sociedad en la que el consentimiento individual es la única restricción a la actividad sexual es una sociedad en decadencia. El adulterio, la promiscuidad, el aborto electivo y los nacimientos fuera del matrimonio son solo algunos de los frutos amargos que se derivan de la inmoralidad sancionada por la revolución sexual. Entre las consecuencias subsiguientes que obran en contra de la sostenibilidad de una sociedad sana están el número cada vez mayor de niños criados en la pobreza y sin la influencia positiva de su padre, a veces a través de varias generaciones. Mujeres que asumen solas lo que deberían ser responsabilidades compartidas, y una educación escolar gravemente deficiente, siendo que la escuela, al igual que otras instituciones, tiene la tarea de compensar las fallas en el hogar. A estas patologías sociales se añade una incalculable cantidad de casos de angustia y desesperación personales, y una destrucción mental y emocional que afectan tanto a culpables como a inocentes. Nefi proclama: sí, ay de aquel que escucha los preceptos de los hombres y niega el poder de Dios y el don del Espíritu Santo. Ay de todos aquellos que tiemblan y están enojados a causa de la verdad de Dios. Por el contrario, nuestro alegre mensaje para nuestros hijos y para toda la humanidad es que la verdad de Dios señala a una manera mejor, o como dijo Pablo, a un camino aún más excelente, un camino hacia la felicidad personal y el bienestar comunitario ahora y hacia la paz eterna y el gozo en el más allá. La palabra o verdad de Dios se refiere a las verdades fundamentales que son esenciales en su plan de felicidad para sus hijos. Estas verdades son que Dios vive, que es el Padre celestial de nuestro espíritu, que como manifestación de su amor nos ha dado mandamientos que nos conducen a una plenitud de gozo con Él, que Jesucristo es el Hijo de Dios y nuestro Redentor, que sufrió y murió para expiar los pecados siempre y cuando nos arrepintamos, que resucitó de entre los muertos, llevando a cabo la resurrección de toda la humanidad, y que todos compareceremos ante Él para ser juzgados, o sea, para rendir cuentas de nuestra vida. 9 años de comenzado lo que se llamó el reinado de los jueces, el profeta Alma renunció a su puesto de juez superior para dedicarse a tiempo completo a su liderazgo en la iglesia. Su propósito era encarar el orgullo, la persecución y la codicia que aumentaban entre la gente y particularmente entre los miembros de la iglesia. Tal como observó el elder Stephen D. Nadold en una ocasión, la decisión inspirada de Alma no fue pasar más tiempo tratando de hacer e imponer más reglas para corregir el comportamiento de su pueblo, sino hablarles de la palabra de Dios, enseñarles la doctrina y hacer que su entendimiento del plan de redención los llevase a cambiar su comportamiento. Es mucho lo que podemos hacer como vecinos y conciudadanos para contribuir a la sostenibilidad y al éxito de las sociedades en las que vivimos. Y seguramente nuestro servicio más fundamental y duradero será enseñar y vivir de acuerdo con las verdades propias del gran plan de redención de Dios, como se expresa en las palabras del himno. Amaremos a amigos y enemigos en la contienda, y también predicaremos de ti, como el amor sabe hacerlo, con palabras de bondad y una vida de virtud. Si nosotros, nuestras familias y suficientes vecinos tomamos nuestras decisiones y guiamos nuestras vidas por la verdad de Dios, abundarán las virtudes morales que se necesitan en toda sociedad.
En su amor, nuestro Padre Celestial dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que tuviéramos vida eterna. Jesucristo no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda Él que no participe de su salvación. ¿He aquí, acaso exclama Él a alguien diciendo, apártate de mí? He aquí os digo que no. Antes bien dice, venid a mí vosotros, todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin precio. Esto lo declaramos con solemnidad de corazón, con el espíritu de mansedumbre, y en el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el mensaje Unánimes por la hermana Reina I. Aburto, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2018, el cual estudiaremos a continuación. One of the most remarkable creatures on earth is the monarch butterfly. Monarca. En un viaje que hicimos a México para pasar Navidad con la familia de mi esposo, visitamos un santuario donde millones de mariposas monarca pasan el invierno. Fue fascinante contemplar esa impresionante escena y reflexionar en el ejemplo de unidad y obediencia a las leyes divinas que demuestran las creaciones de Dios. Las mariposas monarca tienen un gran sentido de orientación y se valen de la posición del sol para saber hacia dónde ir. Cada primavera viajan miles de kilómetros desde México hasta Canadá y en el otoño regresan a los mismos bosques de Oyamel en México. Lo hacen año tras año, un diminuto aleteo a la vez. En el trayecto, se agrupan en árboles por la noche para protegerse del frío y de los depredadores. En inglés, a un grupo de mariposas se le llama caleidoscopio. ¿Acaso no es linda esa imagen? Cada mariposa del caleidoscopio es única y distinta. A estas aparentemente frágiles criaturas las diseñó un creador amoroso que les dio capacidad para sobrevivir, trasladarse, multiplicarse y diseminar vida de una flor a otra, esparciendo polen. Aunque cada una es diferente, trabajan juntas para hacer del mundo un lugar más hermoso y fructífero. Como las mariposas, nosotros estamos en un viaje de vuelta al hogar celestial, donde nos reuniremos con nuestros padres celestiales. Al igual que ellas, hemos recibido atributos divinos que nos permiten navegar por la vida para que cumplamos la medida de nuestra creación. Como ellas, si entrelazamos los corazones, el Señor nos protegerá como la gallina junta sus polluelos bajo las alas y hará de nosotros un bello caleidoscopio. Niñas y niños, jovencitas y jovencitos, hermanas y hermanos, estamos todos juntos en este viaje. Para llegar a nuestro sublime destino, nos necesitamos el uno al otro y debemos unirnos. El Señor nos ha mandado, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Jesucristo es el ejemplo máximo de unidad con su Padre. Ellos son uno en propósito, en amor y en obras, con la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo perfecto de unidad del Señor con su Padre y ser más unidos con ellos y entre nosotros? En Hechos 1:14 se encuentra un modelo inspirador. Los hombres perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Es significativo que el concepto unánimes se encuentre varias veces en el libro de Hechos, donde leemos lo que los seguidores de Jesucristo hicieron poco después de que Él ascendió al cielo como ser resucitado y las bendiciones que recibieron gracias a sus empeños. También es significativo que hubiera un modelo similar entre los fieles del continente americano en la época en la que el Señor los visitó y ministró. Unánimes significa en acuerdo, en unidad y todos juntos. Algunas de las cosas que los santos fieles hicieron en unidad en ambos lugares fueron:
testificar de Jesucristo, estudiar juntos la palabra de Dios y ministrarse el uno al otro con amor. Los seguidores del Señor eran uno en propósito, en amor y en obras. Sabían quiénes eran, sabían lo que tenían que hacer y lo hacían con amor hacia Dios y con amor mutuo. Formaban parte de un magnífico caleidoscopio que avanzaba con unanimidad. Algunas de las bendiciones que recibieron fueron llenos del Espíritu Santo, sucedieron milagros entre ellos, la iglesia creció, no había contenciones entre la gente y el Señor los bendijo en todas sus obras. Podemos suponer que eran tan unidos porque conocieron al Señor de forma personal, habían estado cerca de Él y habían sido testigos de su misión divina, de los milagros que efectuó y de su resurrección. Vieron y tocaron las marcas en sus manos y pies. Sabían con certeza que Él era el prometido Mesías, el Redentor del mundo. Sabían que Él es la fuente de toda sanidad, paz y progreso eterno. Aunque no hayamos visto al Salvador con nuestros ojos físicos, podemos saber que Él vive. Al acercarnos a Él y procurar adquirir un testimonio personal de su misión divina por medio del Espíritu Santo, comprenderemos mejor nuestro propósito. El amor de Dios morará en nuestro corazón. Tendremos la determinación de ser uno en el caleidoscopio de nuestra familia, nuestro barrio y nuestra comunidad, y nos ministraremos de maneras nuevas y mejores. Cuando los hijos de Dios trabajan juntos guiados por el Espíritu para tender una mano a los demás, ocurren milagros. Escuchamos de muchos casos de amor al prójimo que se manifiesta al haber catástrofes. Por ejemplo, en Houston hubo una enorme inundación el año pasado y muchos se olvidaron de sus propias necesidades y salieron al rescate. Un presidente de Quórum de Elders pidió ayuda a la comunidad y rápidamente se formó una flota de 77 botes. Los rescatistas fueron a los vecindarios afectados y llevaron a familias enteras a una de nuestras capillas, donde recibieron refugio y ayuda. Miembros y no miembros trabajaron juntos con un propósito. En Santiago, Chile, una presidenta de Sociedad de Socorro sintió el deseo de ayudar a inmigrantes de Haití en su comunidad. Tras deliberar en consejo con sus líderes del sacerdocio, a ella y a otros líderes se les ocurrió la idea de ofrecerles clases de español a los inmigrantes para ayudarles a integrarse en su nuevo hogar. Cada sábado por la mañana se reúnen misioneros con sus dispuestos alumnos. La unidad que se siente en ese edificio es un ejemplo inspirador de personas de distintas procedencias dando servicio en unanimidad. En México, cientos de miembros viajaron varias horas para ayudar a las víctimas de 2 fuertes terremotos. Llegaron con herramientas, maquinaria y amor al prójimo. Cuando los voluntarios se reunieron en una de nuestras capillas para recibir instrucciones, el alcalde de la ciudad de Ixhuatán rompió en llanto al ver semejante expresión del amor puro de Cristo. El Señor ahora nos da la oportunidad de deliberar en consejo en nuestros quórums del sacerdocio y en la sociedad de socorro, para que participemos más activamente en el caleidoscopio de nuestro barrio o rama, en el cual todos encajamos y donde se nos necesita a todos. Cada una de nuestras sendas es distinta, no obstante las recorremos juntos. Nuestra senda no tiene que ver con lo que hayamos hecho ni dónde hayamos estado, sino con el rumbo que llevamos y lo que estamos llegando a ser en unidad. Al deliberar en consejo con la guía del Espíritu Santo, podemos ver dónde estamos y dónde debemos estar. El Espíritu Santo nos da una visión que los ojos naturales no pueden ver, porque la revelación está esparcida entre nosotros, y al juntar esa revelación podemos ver más. Al trabajar unidos, nuestro propósito debe ser procurar y hacer la voluntad del Padre. Nuestro incentivo debe ser el amor que sentimos por Dios y por el prójimo, y nuestro mayor deseo debe ser trabajar diligentemente a fin de preparar el camino para el regreso glorioso del Salvador.
solamente podremos hacerlo si somos unánimes. Al igual que la mariposa monarca, sigamos juntos en propósito, cada uno con sus atributos y aportaciones, para que este mundo sea más hermoso y fructífero, un pequeño paso a la vez y en armonía con los mandamientos de Dios. El Señor Jesucristo nos ha prometido que cuando nos congregamos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Testifico que Él vive y que resucitó en una bella mañana de primavera como hoy. Él es el monarca de monarcas, el Rey de reyes y Señor de señores. Que seamos uno en el Padre y en su Hijo unigénito, al ser guiados por el Espíritu Santo. Es mi humilde oración, en el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven, sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 43. Tercer Nefi. Capítulo 27. A cuarto Nefi. Lección asignada del 21 al 27 de octubre de 2024. Titulado No podía haber un pueblo más dichoso.